A mediados de la década de 1990, los Balcanes se encontraban inmersos en una compleja y violenta desintegración del orden estatal yugoslavo. Las guerras de Croacia y Bosnia habían alcanzado fases avanzadas, marcadas por combates prolongados, desplazamientos masivos de la población, y la consolidación de fuerzas regulares y paramilitares en líneas étnicas. Bajo este contexto, el Ejército de la República Srpska, brazo militar de la entidad serbobosnia, en Bosnia y Herzegovina, desarrolló unidades especializadas. Entre ellas destacó el 10º Destacamento de Sabotaje, constituido el 14 de octubre de 1994, como unidad de combate directamente subordinada al Estado Mayor General. En el momento de su formación, contaba con entre 50 y 60 efectivos. La misión principal de esta unidad consistía en llevar a cabo operaciones de reconocimiento y sabotaje tras líneas enemigas. No obstante, debido a la evolución del conflicto y al paso de las fuerzas croatas y bosníacas a la ofensiva en 1995, las oportunidades para realizar este tipo de acciones fueron limitadas, y solo se ejecutaron unas pocas operaciones de ese carácter. El mando fue confiado al teniente Milorad Pelemi, veterano del antiguo Ejército Popular Yugoslavo, al que se había incorporado a principios de los años 80. Completó su formación como suboficial en 1983 y, poco después, fue destinado al pelotón de operaciones antiterroristas, antecesor directo del Destacamento Especial de Policía Militar Cobra. Pelemi participó activamente en los principales frentes de la desintegración yugoslava desde sus primeras fases, incluyendo el asedio de Vukovar, entre agosto y noviembre de 1991. Ese mismo año, recibió la Orden del Valor, por decreto del entonces presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. El destacamento se estructuró en 2 pelotones. El primero, con base en la ciudad de Bijeljina, estaba al mando del segundo teniente Franz Kos y se especializaba en acciones de sabotaje. El segundo, con sede en Vlasenica y comandado por Luka Hoti, operaba como pelotón de asalto. Su bautismo de fuego tuvo lugar durante la Operación Escudo 94, una ofensiva del Ejército de la República Srpska, en el otoño de 1994, en la región noroccidental de la Krajina, Bosnia. La operación tenía como objetivo recuperar territorios controlados por fuerzas de la República de Bosnia y Herzegovina, concluyendo con una victoria serbia. En el verano de 1995, el 10º Destacamento participó en 2 de las principales operaciones del conflicto: la toma de Srebrenica, conocida como Operación Krivaja 95, y la captura de Epa, la Operación Stupanica. Tras el éxito militar de estas ofensivas, varios de sus miembros estuvieron implicados en crímenes de guerra. El 16 de julio de 1995, 8 combatientes del destacamento participaron en la ejecución de aproximadamente 1.200 prisioneros bosníacos, en la granja Branjevo. Una semana después, el 23 de julio, estuvieron involucrados en el asesinato de al menos 39 civiles en la aldea de Visira. A comienzos de agosto de ese mismo año, el destacamento fue desplegado nuevamente en la Krajina, Bosnia. Primero participó en el contraataque conocido como Vaganj 95, destinado a frenar la ofensiva conjunta de fuerzas croatas y bosníacas, y luego tomó parte en la defensa de los accesos a la localidad de Daruvar, frente a los ataques croatas. Tras la firma del Acuerdo de Paz de Dayton, el 14 de diciembre de 1995, que puso fin a la Guerra de Bosnia, el destino del 10º Destacamento de Sabotaje quedó en el limbo. En algún momento de 1996, la unidad fue oficialmente disuelta. Poco después, comenzaron a abrirse investigaciones en su contra, principalmente debido a informes que vinculaban a varios de sus miembros con la masacre de Srebrenica. Ese mismo año se produjo el primer arresto. Dražen Đemović fue detenido en Serbia por el Servicio de Seguridad del Estado, y extraditado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, donde fue condenado a 10 años de prisión. El envío de combatientes serbios al Zaire se inició en octubre de 1996, cuando estalló una rebelión liderada por tutsis ruandeses, que habían huido a dicho país tras el genocidio de 1994. Exigían su repatriación forzosa por parte del régimen del presidente Mobutu Sese Seko. Ante la gravedad del conflicto, las autoridades del Zaire recurrieron al célebre mercenario francés, Bob Denard, quien declinó la oferta, pero los puso en contacto con el belga Christian Tavernier.
Este ya había viajado al Zaire en 1995, donde redactó un informe detallado sobre el lamentable estado de las Fuerzas Armadas zaireñas. En coordinación con los servicios secretos franceses, que operaban a través de los yugoslavos Jugoslav Petruji y Slobodan Lazarević, le estableció una vía de comunicación con los serbios. En concreto, con la Dirección de Seguridad Militar del Ejército de la República Srpska, encabezada por el general Zdravko Tolimir, el coronel Ljubija Beara, y el coronel Petar Salapura, bajo cuyo mando directo operaba el 10º Destacamento de Sabotaje. Dado que el ejército regular zaireño era incapaz de sofocar la rebelión, el régimen de Mobutu optó por formar unidades mercenarias, reclutadas en varios países europeos, las cuales terminarían consolidándose bajo el nombre de la Legión Blanca. El núcleo de esta unidad lo integraban antiguos miembros del 10º Destacamento de Sabotaje, del VRS. La figura clave en la movilización de mercenarios serbios fue Jugoslav Petruji, un veterano del Ejército Popular Yugoslavo, y presunto colaborador de los servicios de inteligencia franceses. Petruji, ciudadano francés desde hacía años, actuó como intermediario entre Belgrado y los intereses franceses, organizando la logística, el aprovisionamiento, y la contratación de veteranos del VRS, muchos de ellos prófugos por crímenes de guerra. Su experiencia como operador en África lo convirtió en un enlace valioso. Petruji fue también responsable de asegurar los permisos, armas y equipamiento necesario para el despliegue, incluyendo el desvío de armamento excedente, que debía ser destruido conforme al Acuerdo de Dayton. Con respaldo del Departamento de Seguridad del Estado de Serbia, este arsenal fue vendido y exportado en el marco de la campaña mercenaria. El 30 de diciembre de 1996, partió desde Serbia el primer envío de armamento destinado a las fuerzas de Mobutu. El cargamento, transportado en un Boeing B-707, incluía 25 ametralladoras M53, copias yugoslavas de la MG-42 alemana, 500.000 cartuchos del 7,9 mm, y 1.700 fusiles automáticos AB de 7,62 mm. Según los registros disponibles, en total se enviaron al Zaire unas 430 toneladas de armas, munición y material militar. Esta operación, con pleno respaldo del aparato político y militar serbio, generó alrededor de $32 millones en ganancias solo por concepto de armamento. Existen abundantes pruebas fotográficas de mercenarios serbios entrenando a tropas zaireñas en el uso de armamento yugoslavo, como el Zastava M70, ametralladoras M53, misiles antiaéreos portátiles Strela, e incluso lo que parecen ser rifles de francotirador Zastava M93. Este último detalle resulta intrigante, ya que el M93 no fue adoptado oficialmente hasta 1998. La posibilidad más razonable es que se tratara de un prototipo avanzado, aunque esto sigue siendo una conjetura, ya que no hay evidencia concluyente. El proceso de envío de voluntarios desde Serbia y la República Srpska se realizó con la cooperación directa de los servicios de inteligencia franceses. Entre las condiciones impuestas, Mobutu exigía soldados con experiencia real de combate, pero ofrecía salarios considerablemente más bajos que los que cobraban las empresas militares privadas occidentales. La selección priorizó a exmiembros del 10º Destacamento de Sabotaje, y combatientes del VRS, procedentes de zonas como Vlasenica, Srebrenica y Bratunac, muchos de ellos desempleados, o buscados por la justicia internacional. A finales de 1996, en el Hotel Turist de Belgrado, se realizaron entrevistas a voluntarios, entre ellos el excomandante del destacamento, Milorad Pelemi. Algunas fuentes indican que se elaboró una lista con entre 100 y 150 nombres. Otras sostienen que se formaron dos grupos de 150 hombres cada uno. Participaron también antiguos miembros del ejército de Yugoslavia y de la policía serbia. El salario de los mercenarios varió según la fuente y la función. Mientras algunos informes hablan de sueldos entre $1.000 y $8.000 mensuales, dependiendo de si eran soldados, técnicos u oficiales, otros estiman que algunos llegaron a percibir hasta $10.000. Los pagos se efectuaban por adelantado, y se prometían compensaciones adicionales. $100.000 en caso de incapacidad permanente en combate y $80.000 a la familia en caso de fallecimiento. Según informes estadounidenses, el régimen de Mobutu Sese Seko invirtió más de $50 millones en el reclutamiento, equipamiento y despliegue de mercenarios europeos. Las razones principales para seleccionar mercenarios serbios fueron su bajo coste, la mitad del que exigían empresas occidentales, y su condición de hombres blancos.
Los generales de Mobutu esperaban que, por el impacto simbólico del colonialismo europeo, los rebeldes tutsis mostraran mayor respeto o temor ante soldados de apariencia europea. El primer grupo de mercenarios llegó al Zaire el 14 de enero de 1997. Volaron hasta el aeropuerto de Kinshasa, y fueron alojados inicialmente en el campo de refugiados de Tingi-Tingi, que albergaba hasta 200.000 desplazados, procedentes del este del país. Poco después, fueron trasladados al aeródromo militar de Kiningani, en el este del Zaire, donde se les encomendó la defensa de la instalación. Allí, junto con un contingente de 2.000 tropas de élite zaireñas, lanzarían una contraofensiva el 20 de enero, apoyados por unas 10.000 fuerzas hutus ubicadas al sur de Kisangani. Además, otros 2.500 soldados zaireños estaban desplegados en las zonas de Kindulokardu y Kalenye. Los instructores de la llamada Legión Blanca fueron distribuidos entre las unidades del ejército local para su entrenamiento. Los visados para ingresar al país se gestionaron a través de la Embajada del Zaire en París, con la mediación de la empresa Geolink, una entidad fachada vinculada a los servicios especiales franceses, que organizó toda la operación. Al llegar a suelo africano, los mercenarios serbios comenzaron a padecer disentería y malaria, lo que afectó gravemente su capacidad de combate y la intensidad de su entrenamiento. Su misión era actuar como un pequeño grupo de choque bien armado, con apoyo aéreo proporcionado por cazabombarderos yugoslavos, J-21 Yaxtre, y helicópteros de ataque Mi-24. Además de las tareas de combate, tenían la orden de entrenar a las unidades especiales leales a Mobutu. Estaban equipados intencionalmente con armamento de fabricación yugoslava. A principios de febrero realizaron sus primeras salidas de combate. El 10 de marzo, mercenarios serbios y unidades del 48º Regimiento del Ejército del Zaire detuvieron el avance rebelde a 60 kilómetros de Kisangani, logrando hacer retroceder al enemigo unos 5 kilómetros. Sin embargo, en enfrentamientos posteriores en la ciudad de Walikale, los mercenarios sufrieron fuertes bajas. Tras esto, su papel se redujo y sus acciones se centraron en la represión de civiles. Un artículo del New York Times titulado "El serbio que fue a la guerra en Zaire para sembrar la muerte y el terror" expone los crímenes cometidos por Jugoslav Petrušić y su grupo. El texto relata que Petrušić ejecutó personalmente a 2 sacerdotes que portaban Biblias en un puesto de control, y que su grupo torturó a numerosos civiles con descargas eléctricas. Destaca el caso de 19 personas desaparecidas que habrían sido capturadas por los hombres de Petrušić poco antes de la caída del aeropuerto de Kisangani. El componente aéreo de la operación no cumplió las expectativas. Los J-21 Yaxtre resultaron poco eficaces, debido a la escasa coordinación con el mando local y las complicaciones del terreno. Aunque las fuerzas serbias y las milicias hutus lograron frenar temporalmente el avance rebelde hacia Bafuasende, el 15 de marzo de 1997, las tropas leales a Laurent Kabila entraron en Kisangani. En los días previos a la caída de la ciudad, el destacamento más combativo fue el grupo eslavo liderado por el teniente Palemich, quien resistió con ferocidad y obtuvo algunos logros tácticos aislados, en medio del colapso general de las defensas. Una de las principales misiones de las tropas de Petrušić era proteger el aeropuerto de Kisangani. Sin embargo, a finales de marzo, el aeródromo cayó en manos rebeldes. Allí capturaron equipo militar valorado en más de $100 millones, pese a que Petrušić intentó sabotear la instalación antes de su retirada. La evacuación de los mercenarios serbios tuvo lugar el 16 de marzo de 1997, tras la caída definitiva de Kisangani, y el derrocamiento de Mobutu, a manos de las tropas de Kabila. Aunque la mayoría de los combatientes extranjeros eran serbios, entre los mercenarios de la Legión Blanca también había individuos de origen ruso y ucraniano. La información al respecto es escasa, pero su presencia ha sido confirmada por diversas fuentes. A continuación, se cita una declaración del mercenario francés, Bob Denard, dada a medios rusos el 3 de noviembre de 2000. Los rusos siempre han sido excelentes soldados, y no me sorprende que algunos de sus soldados de carrera, dados de baja, encontraran trabajo en África. Habría más, pero no todos sus oficiales hablan inglés y francés. Por lo tanto, los grupos de mercenarios rusos aún son pequeños. En 1997, en Zaire, conocí a un centenar de serbios y rusos que lucharon del lado del expresidente Mobutu. Los soldados eran lacónicos, estaban muy bien equipados, entrenados, y participaron en operaciones de fuerzas especiales.
Llegaron a la capital de Zaire en su propio helicóptero de transporte, y se marcharon en el mismo tras el derrocamiento de Mobutu. Tras su participación en la Primera Guerra del Congo, los veteranos del 10º destacamento regresaron de forma clandestina a Serbia. Poco tiempo después, varios de ellos volverían a combatir en la Guerra de Kosovo, a finales de los años 90. Con los años, la mayoría de los veteranos fueron arrestados y juzgados por crímenes de guerra, cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia. Sin embargo, sus acciones en el Zaire continúan siendo ignoradas por los medios y las autoridades internacionales. Así fue como Francia, mediante una operación encubierta, organizó y financió a criminales de guerra en un intento de preservar una dictadura, que dejó al Zaire, hoy conocida como República Democrática del Congo, devastada, empobrecida, y sumida en un conflicto que, casi 30 años después, aún no ha terminado.